Ricardo, ¿en qué momento empezó a ver esta especie de química tan especial que tenían ustedes dos? Sí, porque nosotros éramos compañeros de teatro. Ajá. Estábamos en el mismo grupo, en el club de teatro. Habíamos trabajado en una obra juntos. Él hacía un papel muy gracioso también ahí. Y ahí empezó la cosa. Es decir, cuando yo lo fui a buscar para venir a Telecataplún, la primera vez me dijo que no. Si era una oportunidad que hubiera querido agarrarla cualquiera. Y me dijo no, porque él componía música. Sí. Entonces estaba componiendo una música para un teatro independiente allá. Y me dijo, no, mira, no puedo ir porque yo tengo que componer una música para... Digo, pero te estás perdiendo la oportunidad. Y no quiso venir. Fue en la segunda oportunidad, después de un año, que cuando fui a buscar otra vez de vuelta, le digo, mira, ahora o nunca, y te perdés la posibilidad de viajar a Buenos Aires y todo esto, déjate macana, tenés 2 hijos ya. Y entonces vino. Y ahí empezamos a trabajar, y después fue una cosa, no sé... Claro, el hecho de que muchos actores hayamos tenido la oportunidad de formar un equipo y de trabajar juntos hacía que empezáramos a conocernos cada uno en lo que era mejor y cada uno aportaba algo diferente. Eso ustedes saben lo que es trabajar en equipo. Claro. Llega un momento en que uno ya se conoce tanto que apenas aprende la letra y sale al ruedo, como quien dice, ¿no? Además, ese equipo, ese cuerpo o ese espíritu de grupo que de pronto han tenido D'Angelo, de todos juntos, estaban todos como metidos en una misma aventura, ¿no? Exacto. Además, nosotros creamos todas estas cosas que vemos, es decir, todos siempre trabajamos en conjunto. Es decir, largamos una idea y de pronto decía, este papel mejor hacerlo tú con Espalter, o de pronto Geni lo hacía conmigo, o Soto. Y este dúo, digamos que después la gente le puso un dúo, Espalter y Almada, fue debido a 2 sketches que fueron, la verdad, muy divertidos, que ahora lo acabamos de recordar. Uno fue en el Toto Paniagua y el otro fue bueno, la disquería. La disquería, donde iba a escuchar... A la cabina, que se metía a probar los discos. Claro. Y lógicamente ahí jugaron, estaba muy bien porque Quique transformaba ese personaje que lo hacía muy bien. Y la cara de Espalter, por supuesto, que remataba todas esas situaciones, las cosas que pasaban ahí. Él hacía la marica suave, no era esa marica esa marica dislocada que se ve, que yo les llamo maricas baratas, fáciles de hacer. No, él hacía la... Medida. Muy medida. No, era lo mismo cuando nos poníamos, por ejemplo, nos vestíamos de mujer para hacer las Rivarola, las hermanas Rivarola, y nunca, incluso los Tay lo demuestran, nunca nos pintamos de exagerar, a hacernos, o sea, que nos encantaba hacer la mujer, al contrario. Era el hombre disfrazado de mujer, un poco el recuerdo de la famosa tía de Carlos, ¿no? Claro. Paraban la grabación porque yo usaba los pantalones, como a mí no me gustaba. Entonces yo no quería hacerlo, entonces me dejaba los pantalones largos. Debajo de la pollera. Sí, debajo de la pollera, pantalones largos, entonces paraba la grabación y me decía los pantalones, está bien. Vamos a hacer una pausita y vamos a volver. Y vamos a recordar algunas secuencias más en el próximo bloque, ¿eh? Sonando al recordar, retumbándome en las lágrimas del alma. ¡Horror, Clodomiro! ¿Pero por qué? Pero querida amiga. Sigo en exceso, ¿qué hago? Pero si esta mancita debe pesar como 12 kilos y medio. ¿Te parece que tanto? Y bueno, si no son 12, son 10. No puedo soportar 10 kilos encima. Sí, claro, mija, te va a cansar como una loca. No lo puedo soportar. No, yo también. Clodo, ayúdame. Ayúdala, Clodo. Dale, ayúdala, déjate pagar. Clodo, ayúdame, te digo. Dame una mano. Vos te hiciste 3er piso, 2º, planta baja y sótano. Yo creí que era en el cine nomás eso. Che, mirá qué buena idea. ¿Me queda bien de corbata? Ay, divina, me encanta. Es una belleza. Ay, pésate ahora. ¿Me peso? No. Dame la monedita. Uy, ya. ¿Qué te pasó? Uy, ya. ¿Qué tenés? Ay, revuelvo y lo único que no encuentro es moneda. Ay, no. Ay. Me muero. No, tengo un encendedor, tengo pastilla
¿Y no tenés monedita? No. Y si saca la tanguita, ¿no contarás una monedita? No tengo. No. Yo te prometo que la monedita te la traigo la próxima semanita. ¿No la tenía realmente la moneda? ¿Eh? ¿Se la había olvidado? Che, yo preguntábamos en el corte con Tete, ¿cómo ustedes llegan a la Argentina? ¿Quiénes son los que los traen, los descubren, los invitan? ¿Cómo fue aquello? Pues nosotros, primeramente, un descubrimiento de este grupo lo realizaron los Lobisones. Que los Lobisones eran Jorge y Daniel Sheck, que eran ellos, bueno, siguen siendo dueños de Diario El País y Canal 12 de Montevideo. Ahí se inventa el programa Telecataplum. Y nos empiezan a llamar y empezamos a aparecer uno por todas. En fin, gente venía de teatro, de radio, de publicidad, y se arma el equipo. Y un año hicimos televisión y la verdad que se impactó en Montevideo. Y en fin de año se hizo una especie como la entrega de Martín Fierro, allá se llamaba El Ariel. Perdóname, la televisión que hicieron la hicieron en vivo. Sí, En vivo, sí, todo en vivo. Todo en vivo. Todo en vivo. Y entonces se nos entrega en el Parque Hotel en Montevideo el premio El Ariel. Y ahí fueron invitados, aparte, muchas figuras que venían de la Argentina. Y entre ellos estaba, en una mesa importante, gente de Canal 13, y estaba Blackie, Juan Carlos Torri, Pinky. Y se murieron, porque vieron, nosotros hicimos un número que hacíamos una parodia de un coro ruso, donde Palter dirigía el coro ruso, era un delirio total. Y era una cosa, además, novedosa ver todo eso, un coro de rusos de lo más extraños. Y enseguida se habló, bueno, en el caso de los Lobisones, y Oscar Vanegas, que era productor argentino, pero que trabajaba en Montevideo, hizo contactos para hacer un piloto en el Canal 13. Me acuerdo, vinimos en pleno enero. Y venimos Un 7 de enero. Un 7 de enero. Un calor impresionante. Nos decía, mirá lo que nos trajeron los reyes. Claro. Cuando veíamos, entramos al canal, nos miraban así de arriba abajo y decían, mirá lo que trajeron los Y reyes. a partir de ahí se hizo un piloto y bueno, enseguida fue aprobado y ya entramos en la programación cuando empezó ese año. Con Stivel. David Stivel nos dirigía, exacto. El Contame primero que- fue Winthrop. Winthrop. Jenny, contame algo que recuerdes de Enrique. Mira, yo estaba justamente en mi casa tratando de recordar una anécdota. Sí. Pero cuando uno convive tantos años, a mí yo creo que Palter tiene que tener más que yo. Yo lo que recuerdo es que yo empecé a trabajar con él en teatro antes de Telecataplum, en Caracol Colcol, en el año 59. Él era un músico excelente y ahí él trabajaba como actor también, porque en el piano tenía tantas condiciones que ahí se empezó a revelar la comicidad de Espalter. Es decir, yo compartía con él y con Espalter, éramos compañeros de teatro. Pero durante los años era como la familia, ¿cómo te puedo decir? Pero era un tipo de buen humor, era un tipo que... Era un Sí, tipo sí, de- sí, sí, Mira, sí, él muy era ameno, un tipo muy ameno. muy ameno y además era un tipo que se tomaba el tiempo. Ah, sí. Él era un tipo tranquilo, siempre decía, no hay apuro, nosotros veníamos que hay que hacer las cosas, y él se tomaba el tiempo. Con Cacho podemos recordar las veces que cuando estábamos actuando también en Chile, en Montevideo y todo, por el problema que el avión se iba, Sí. suponete salía a las 8 y eran 7:30, todavía estábamos, pero hay que tomar un taxi, no llegamos. Quique decía, tranquilo, vamos a llegar. Y nosotros nos enloquecíamos. Nos enloquecíamos, Pero él llegaba, era de no lo sé que cómo, llegaba a llegábamos último todos, momento. es decir, nunca perdimos el avión. Pero además tenía cosas, por No, ejemplo... él lo perdió una vez. A una vez lo perdió. Sí. Yo no Tuvo la estaba en suerte, yo tomé el avión. Fue la única vez en mi vida que yo me peleé con él. ¿Por qué? Porque yo era Lo opuesto. lo opuesto. Claro. Yo soy un tipo que está media hora antes, Sí. dando vuelta en el lugar. Entonces me peleé porque se estaba peinando y todavía me acuerdo que le dije, ¿qué te peinás? Entonces agarró y se enojó. Entonces ahí empezamos a pelearnos. Entonces, bueno, haz lo que quieras, yo me voy. Me mandé a mudar. Sí. Tomé un taxímetro y llego al aeropuerto. Tomo el avión sale, 10 minutos, vuelve. ¿El avión vuelve? Vuelve el avión. Hay un desperfecto. ¿Y quién sube? ¿Y sabe lo que me dijo? El que llega a 100 por en hora nunca tiene testigos. Además, otra cosa, Quique tenía una cosa... Me imagino tu No. cara cuando nos viste subir. Muerto. Decí que yo voy desarmado, si no me hago... Después tenía otra cosa que era, él llevaba siempre un bolsito Bordeaux, marroncito, ¿te acordás? Y dice, ¿qué lleva ahí? Pero Quique él mismo se llevaba su utilería.
Recién lo veíamos aquí haciendo el Bubuchi. Nosotros le habíamos puesto el Bubuchi, ese personaje tontito que hacía. Ese sombrerito que tenía Celestón. Es eterno, pero lo llevaba, lo sacaba. Pero él, si no se ponía ese sombrerito, el personaje no le salía. No le salía. Él tenía que ponerse ese sombrerito. Y las gafas, los lentes también los llevaba. Otra manía que tenía era lentes. Él coleccionaba lentes. Sí. Y vos decís, ¿lentes? ¿Para qué tanto lentes? Pero él componía los personajes y la verdad, él se ponía, no sé, lentes de aro grueso y parecía un ejecutivo. De pronto te hacía, no sé, el tímido con unos lentes más chiquitos. Él juntaba lentes, los sombreros, las corbatas. Era otra cosa clásica de él. Y otra cosa que a veces me llamaba la atención, que hacía Quique, en lugares que llegaba a un hotel y los demás, lo primero que hacía era agarrar la guía y se ponía a leer los nombres. ¿Qué hace? ¿Por qué leen los nombres? Buscaba los nombres. Pero había un sketch que hacíamos nosotros, que éramos los alemanes, que contábamos chistes. Entonces él de pronto estábamos ahí y decía, ayer estuve con Friedrich Ordenman, y te largaba unas apellidos y decía, ¿de dónde lo saca? De la guía. Y era que él le quedaba en la cabeza y enseguida... Había con vos también un juego sobre el significado de las palabras, ¿no? Que caminaban por el alambre siempre por ahí. Sí, claro, con Redondo también. Yo hablaba ruso y yo hablaba ruso y me quedaba tranquilo porque yo sabía que Redondo traducía todo. Todo. Claro. No había ningún Lo problema. fantástico es que vos no hablabas ruso, hacías todos los sonidos y lo que traducía Redondo no sé lo que era también, ¿no? Ahora, aquí que nosotros lo conocemos en la beta cómica, digamos, pero en teatro, ¿hizo cosas dramáticas o no? No, como músico. Ah, como No, no músico. entraba. Sí, como Es músico como tiene el más de 90 piezas compuestas para teatro y también... Una comedia musical. Fue estudiante de medicina, ¿no? También. Sí, Y acá ¿Cómo se hizo- llamaba? Todos en París Todos en conocen. París conocen. Y hizo creo que acá, dos sí. películas donde hizo un trabajo serio. También, Sí. también. Sí. El infierno tan temido Ahí va. y otra más que no recuerdo. Cuarteles de invierno. Pero Cuarteles de además, invierno. para mí, pero además hizo una cosa muy importante, que fue un buen padre de familia. Exacto. ¿Sí? Recordarlo desde Fue ese un ángulo buen para terminar. No puedo hablar. No, Quique siempre, es decir, estuvo trabajando y pensó siempre en sus hijos, en su esposa, en tener una hermosa casa como tiene. Es decir, ese trabajador, porque nosotros estamos en un mundo que es toda una fantasía. Sí. Y bueno, de la misma forma que a veces tú ganas bien o no, pero un día se termina el contrato y quedas... Claro. Pero no, Quique siempre pensó en tener su gran casa, tener a todos sus hijos alrededor, cosa que hoy están. Desgraciadamente, él no está. Pero tiene una casa muy linda en Montevideo, donde hizo incluso con departamentos para poder, pasados los años, estar, claro, disfrutando con sus nietos y eso. La vida, desgraciadamente, que a veces yo digo, de pronto podemos tomarlo como, no sé, que una broma, pero esa cosa que teníamos nosotros, que andábamos rápido, y él, que era tranquilo, lento, además la pensaba, era una persona muy lenta, yo creo que se apresuró demasiado en irse. ¿Qué querías decir? Como Que el hijo de él se adelantó un poco la fecha de casamiento, porque ya estaba un poco... Ya sabía. Entonces, cuando termina de casarlo, el padre, el cura, salen. Entonces yo me acerqué a él, lo agarré del hombro y le dije, bueno, ¿qué digo? Ahora sí, ahora vamos a esperar el nieto. Entonces me miró y me dijo, no creo que yo lo vea. ya sabía. Bueno, a la familia Almada un cariño muy especial porque este programa sale en Uruguay. Por supuesto. Queremos decirle que nos sentimos muy bien recordando a este familiar, a su padre, a sus hijos, y decirle que el recuerdo de todo el canal y de toda la gente de la televisión será imborrable. Mientras yo te entrego esta ramo de rosas, Genia, a vos, agradecer a los muchachos que han viajado especialmente de Montevideo para este recuerdo, esta evocación de este grupo fantástico y también a la persona de Enrique, que me conmovió cuando llegaron, miraron este estudio y dijeron, acá grabábamos, acá llegábamos a las 8 de la mañana y nos íbamos a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana con el smoking puesto rumbo al aeroparque para tomarnos de vuelta el avión. Gracias, Eduardo, de verdad. Gracias a ustedes. Por favor. Muchas gracias. Gracias a nuestro público que nos sigue recordando, además. Pero claro que sí, ¿cómo olvidarlo? Sería imposible.